¿Qué es la neurociencia? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué relación tiene? Para mí la espiritualidad es todo y la neurociencia es una parte. ¿Qué le diría a una persona que dice, yo no creo en nada, no creo en la espiritualidad? Primero, empatizar porque yo vengo de ahí. O sea, vengo de ser una persona hiperracional, escéptico. ¿Qué relación tiene la conciencia con la espiritualidad? La conciencia vendría a ser como ese proceso por el cual uno se puede observar a sí mismo. ¿Qué es un hábito? Me gusta comparar, como ya sabes, el hábito con la identidad. Un hábito no es algo que se repite, es algo que ya naturalmente en uno se repite. En la neurociencia es conocido esta parte donde dice el cerebro aprende por repetición. Y no es del todo así. Fuerza de voluntad tiene un entrenamiento específico porque básicamente implica aprender a usar la dopamina, que es algo que no se ve, pero sí que el conflicto con la voluntad tiene que ver con eso. El no estar acostumbrados a premiarse antes de recibir el premio. La ciencia está avalando la meditación con toda su artillería y aún así hay como en el momento en que te sentás a meditar el cuerpo necesita una recompensa. La emoción estaría cumpliendo el rol de ser la comunicadora de necesidades que tenemos nosotros en este momento. Las emociones se comunican a través del lenguaje corporal, están en el cuerpo, no están en la mente. Podríamos decir que cuando elevamos nuestro nivel de conciencia es cuando vamos conectando, ¿no?, con nuestra espiritualidad. Muy buenas, soy Chris Luque, gracias por escuchar el podcast Movement Anthology. Hoy estoy con Agustín Trowell. Desde su inicio como profe de acroyoga, actualmente es un auténtico maestro en mentalidad y gestión de emociones. Agustín es un apasionado en neurociencia. Ha hecho un máster en bioneuroemoción y actualmente dirige y es mentor en diferentes proyectos, guiando a cientos de personas a mejorar sus hábitos, su estilo de vida, su mentalidad. Muchísimas gracias por estar aquí, Agus. Es un auténtico placer. Gracias, Chris, a vos. Es un placer. Así que, bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Quién es Agustín realmente? Bien. Intuía que me ibas a preguntar esto. Yo creo que realmente soy una persona que constantemente, y creo que muchos contestaremos esto, pero se está descubriendo, pero sí que mi enfoque en todo esto que venimos a hablar hoy tiene que ver con ese descubrimiento. Soy todo lo que me permito cambiar y transformarme. Entonces pasé por muchas etapas, muchos intereses, muchos estudios diferentes y esa subida y bajada de soy esto, no soy más, soy esto, no soy más, hasta que me liberé un poquito de la idea de tener que ser algo. Entonces, ¿quién soy realmente? Creo que hoy por lo menos siento paz de que puedo cambiar de identidad eternamente y voy a estar cómodo con eso. Que es lo que muchas veces a mí me pesaba mucho, esa idea. Qué guay, claro. ¿Quién no somos, no? Lo que sabemos es quién no somos. Por ahora. Veces, ¿no? Por ahora. Pues, Augusto, estoy súper agradecido por las conversaciones que hemos tenido así últimamente, que llevamos un tiempo compartiendo. Y conversaciones bastante interesantes sobre neurociencia y espiritualidad. Entonces, me gustaría como poder definir un poco qué es la neurociencia, qué es la espiritualidad, por otro lado, y qué relación tienen. Bien. Primero voy a contestar espiritualidad, según lo que mi punto de vista. Para mí la espiritualidad es todo, o sea, no hay no espiritualidad, y la neurociencia es una parte. Y para mí la neurociencia es como el ser humano intentando investigar la espiritualidad en un solo plano, ¿no? A mí me gusta mucho la neurociencia. Bueno, la neurociencia obviamente es el estudio de los procesos que ocurren en el cerebro específicamente, pero ahora ya dejó de ser el cerebro, ya es todo el cuerpo, ¿no? Porque somos todo un organismo neuronal, podríamos decir. Y
A mí me gusta ver a la ciencia en general y a la neurociencia en particular como una analogía del mundo, de la Matrix, del mundo espiritual. Porque cuando empezás a estudiar neurociencia, ves que cumple los mismos patrones que el camino del héroe, que los relatos espirituales o sagrados de distintas tradiciones a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces ves que la neurona se comporta así, los sistemas neuronales se comportan así, la biología se comporta así. Es como esto de lo micro a lo macro, que forma parte del mismo circuito. Yo lo veo de esa manera. Hoy la neurociencia la uso como algo figurativo. Es como una forma de explicar la espiritualidad. Wow, me gusta esta Me gusta verlo perspectiva. así. Vale, pero ¿cómo podemos aterrizar un poco, porque lo has dicho así muy de pasada, la neurociencia, como definir un poco más qué estudia la neurociencia? Porque no es solo la mente, el cerebro, ¿no? Sino lo ha relacionado con el cuerpo, ha hablado del cuerpo también. Hoy la neurociencia está como... es una ciencia muy moderna. Yo no soy neurocientífico, igual quiero aclarar por las dudas, pero sí es que me interesa mucho Ujú, investigar y estudiar de buenas fuentes, ¿no? ajá, Y lo que se está viendo es que, si bien es muy moderna, se va abriendo mucho a entendernos como una totalidad. Lo que tiene la neurociencia es que hace estudios que por necesidades científicas son muy limitados eh, y a la vez tiene cuestiones muy profundas a la vez. Entonces está en esta constante querer conocerse más, pero ir cada vez más a algo específico, ¿no? Em, la neurociencia habla del comportamiento, habla del aprendizaje, del cambio de las emociones, habla del cuerpo, de los órganos, ¿no? E intenta explicar cómo están enlazados. El cerebro bien. pareciera ser como un centro de cómputos, una especie de matrix, donde está figurado todo el cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y está organizado en circuitos. Se conecta este con este, se desconecta uno con el otro, se vuelve a conectar, se rearma y responde a todo esto. Y después otra cuestión que está estudiando la neurociencia, que he escuchado a neurocientíficos diciendo que directamente no creen que se pueda resolver, pero es la parte más romántica, es qué es la mente, ¿no? Eso sí que no se puede saber. Mm, De hecho, sabemos que, por ejemplo, podemos recordar algo y lo único que sabemos del recuerdo es que en el momento de recordar se genera la conexión, pero cuando desaparece esa conexión no se sabe dónde está guardado eso, ¿no? Y eso es bastante curioso. mm. Ahí es donde creo que entra la espiritualidad. Claro, fíjate, hablando de espiritualidad, con algunas personas que hablo sobre espiritualidad o le intento explicar qué es para mí la espiritualidad, ¿no? Es un poco confuso a veces o difícil poder explicarlo. Mm, yo lo que le intento decir es que somos seres espirituales, o sea, somos espirituales y no podemos ir en contra de eso, pero hay algunas personas con las que me he encontrado que me dicen, yo no creo en nada. Como esta parte escéptica, ¿no? De no creo en nada. Y a mí me resulta difícil digerir esto que es como, ¿cómo no puedo creer en nada? O sea, ¿qué mensaje que le diría a una persona que dice, yo no creo en nada, no creo en la espiritualidad? Primero, empatizar porque yo vengo de ahí, o sea, vengo de Ujú, ser una persona hiperracional, escéptico, falsacionista, popperiano. Entonces entiendo perfectamente lo que es estar ahí, o sea, lo que es tener esa visión. Para mí la espiritualidad funcionó cuando me di cuenta que no hay algo que creer. A ver, es un concepto, podríamos decir que es como el concepto más general. La espiritualidad está muy vinculado con la religión y esas cosas, o con un dios y tal. ujú, Y yo creo que la espiritualidad lo que implica es la conciencia de unidad. Es como el mm, estado de conciencia de que no hay separación. Por eso digo que la espiritualidad es todo. O sea, es que no lo creas, que sí lo creas, que tengas un problema con eso, que no lo tengas. Da igual. El punto de partida es eso.
Eh, y la espiritualidad, ¿por qué funciona? Porque si entendemos que hay de que somos todo una sola cosa, eh, entendemos que el dolor, el sufrimiento viene a partir de la idea de la separación, ¿no? Que yo estoy separado de algo, que yo tengo que elegir una u otra cosa, y eso me genera una división. O sea, hay dos polos en mí, uno que se muestra y otro que no. Entonces, la espiritualidad lo que vendría a ser es ese camino a la integración, es a la Mm, permisión de que todo vuelva a ser uno. Y esto se vive en lo cotidiano. O sea, ya vamos a hablar quizás de esto, pero en las dinámicas vinculares, cuando a mí me molesta otra persona, básicamente es una manifestación de algo que yo tengo en un juicio, que yo considero que existe el bien y el mal, y considero que la persona eligió el mal y yo estoy eligiendo el bien, ¿no? Que yo tengo la verdad. Ahí estoy separando, y eso me genera sufrimiento y estrés. mm. Entonces vamos a ver que la espiritualidad es como un punto de vista donde te permite reconocer que no hay separación. Claro, podríamos decir que cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, ¿no? O cuando somos más conscientes, ya no solo de nosotros mismos, sino del mundo que nos rodea, es cuando vamos conectando, ¿no? Con esta parte más espiritual, con nuestra espiritualidad. Mm, Sí, Perdón, termina. no es como qué relación tiene la conciencia, que lo han mencionado, con la espiritualidad. Ok, Entonces, me gusta esta pregunta, porque acá es donde yo creo que nos autoengañamos. ajá, Primero me gusta decir que la conciencia no es el saber. O sea, saber algo no es ser consciente de eso. bien. Eh, Quizás viste la última clase que donde surgió ese ejemplo específico. Yo sé lo que me pasa. Claro, pero si saber no lo está resolviendo, es que no soy consciente. Porque el proceso de conciencia es el proceso mediante el cual yo puedo ver las cosas de otro punto de vista, y por verlas desde otro punto de vista ya no existe el peso, el problema, la división. Entonces la conciencia es justamente lo que te permite volver a unificar. Y es el típico, podríamos decir que es el momento donde nos cae la ficha, nos damos cuenta. La forma de saberlo es porque corporalmente se ve. El cuerpo realmente sabe cuando se dio cuenta de algo diferente. Mm, Eh, Nos empezamos a callar, ¿viste? Nos quedamos como buscando, generando nuevos enlaces neuronales, porque yo me di cuenta de que si esto no era como yo lo veía, entonces todo lo que estaba alrededor, ¿no? Iba cambiando todo. Entonces es fácil darse cuenta cuando alguien entra en una conciencia diferente, mm. no sé si más alta o más baja, ¿no? Pero al ir cambiando de puntos de vista cada vez más, empezamos a reconocernos como electores de a dónde ponemos nuestra atención. Entonces, la conciencia vendría a ser como ese proceso por el cual uno se puede observar a sí mismo como observador. Qué bueno, me encanta. Claro, y a medida que desarrollas más capacidad de observarte, ¿no? De poder reconocer tus comportamientos, tus patrones de conducta, ¿no? A eso lo podríamos llamar elevar la conciencia. Sí, yo creo que sí. Es complejo porque naturalmente uno piensa que observarse es saber sobre uno mismo, ¿no? Hay formas, quiero aclarar que todo lo que estamos hablando es muy aplicable a cada situación de la vida. No es nada como meditación durante años, monje, estar solo, eh, hábitos, alimentación. No, no. O sea, acá, ahora, un punto de vista diferente. Ujú. Eh, pero sí que no es lo mismo que saber. Vale, bien. Me gusta. Entonces, vale, partiendo de aquí que hemos dicho espiritualidad, conciencia, o sea, espiritualidad no tiene nada que ver con religión No. ni nada de esto. Está más alineado con esto, con la conciencia, lo que hemos dicho. Entonces, has mencionado antes el camino del héroe, que me gustaría ahora que nos explicase qué es eso del camino del héroe. Y creo que está relacionado justamente con esto, ¿no? Está relacionado con nuestra conciencia, con el nivel de conciencia. Explícanos un poco en qué consiste esto, qué es esto. El camino del héroe lo conocí
Porque en mi pasado, la primera carrera que estudié fue cine. Y a mí me gustaba mucho la Mm, parte de guión. Y nos enseñaron el camino del héroe como el guión basado en el paradigma de Hollywood. O sea, nos dijeron, si respetan estos pasos del camino del héroe, eh, todas las películas van a ser exitosas, ¿no? Eso fue así como lo conocí, ¿no? Después, años después, en esta investigación del autoconocimiento, neurociencia, psicología, lo redescubrí y profundicé un poco, sobre todo en el trabajo de Joseph Campbell, que, que hizo este libro El héroe de las mil caras, y a partir de ahí se empezaron a hacer muchos trabajos, y después Carl Jung trabaja mucho también con estos aspectos y arquetipos y tal. El camino del héroe básicamente describe, en un estudio a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad, que ujú. en toda la mitología, en todos los relatos, se cumplían ciertos estadios repetidos en el héroe, en el protagonista, ¿no? Y Campbell hizo un detalle depende de la versión, 11, 12 pasos, algunos más, otros menos, pero básicamente habla del proceso digamos, a la integración. Eso es lo que Jung llama como la individuación, el volver a conectarse con uno mismo, de vuelta, volver a la Mm, unidad, parte de que estamos separados. Si describo son muchos pasos, pero si describimos un poco lo que sucede es, y esto lo vas a ver en cualquier película, de Hollywood seguro y muchas más, ¿no? Cualquier libro, cualquier historia que funcione así, atractiva y tiene mucho sentido. Eh, Al principio es una persona normal, ¿no? Que tiene una vida cotidiana, hasta que recibe un llamado a la aventura. Algo cambia, le surge una cuestión nueva, una duda nueva. Generalmente hay un rechazo al llamado al principio. Es como, no sé si es tan para mí, si esto tiene que ver conmigo, y vuelve. Esto está en películas. Después hay un segundo llamado a la aventura. El héroe tiene que decidir, ¿no? En ese momento. En Matrix es la famosa escena donde tiene que elegir ujú. cuál de las dos pastillas. ¿Te quedás o venís con el riesgo de que no sabes lo que hay del otro lado? Ese momento tan particular que ocurre en las películas al minuto 20, o venía ocurriendo cuando yo estudiaba cine, minuto 20, clavado, se llama el cruce del umbral. Y su característica es que nunca vas a poder ver lo que hay del otro lado, pero si querés ir hacia el tesoro, tenés que cruzar. Y ese es el momento más crítico que nosotros no queremos pisar un lugar donde no hay seguridad, nos queremos preparar, consideramos que perder o fracasar es algo malo, ¿no? Que errar es algo malo y queremos evitar hacerlo malo porque consideramos que existe el bien y el mal, pero el héroe decide ir porque se respeta esa intuición. Esto tiene que ver conmigo, no sé por qué. A partir de ahí empiezan las pruebas, los enemigos, los dragones, los cantos de sirena, el puente, lava, ¿no? La esfinge, hay un montón de analogías. Eh, y esos enemigos resultan ser maestros, ¿no? De los cuales el héroe empieza a aprender más de sí mismo. O sea, se ve Mm, reflejado. Se me viene Star Wars, ¿no? Como la fuerza de la oscuridad, pero si no te permitís la oscuridad en vos, no podés derrotar a tu enemigo porque es la forma de conocerte y conocerlo. Son lo mismo. Y por último, el héroe llega al tesoro, atraviesa sus peores miedos, consigue el tesoro o no, pero lo que sí descubre son las herramientas que ya tenía, los poderes que ya tenía, pero mm. que si no se sometía a una situación extrema, si no estaba puesto a prueba, jamás se iba a enterar. Y ahí hay un cambio de percepción. Ahí es cuando decís, no se trataba de la zanahoria, ¿no? Del oro, sino de, ahora descubrí que soy más de lo que yo creía que era. Pero jamás me hubiese podido preparar para esto. Mm, Aunque sí vamos a ver que aparecen mentores en el camino. mm, Esto aparece en la vida. Y yo creo que el camino del héroe habla del camino de la espiritualidad, mm. sin duda. O claro, un ejemplo concreto de esto, de este camino del héroe, ¿no? Que yo creo que pasa constantemente y yo me siento súper identificado con esto y seguro que hay un montón de personas que se sienten identificadas. Em,
sería enfrentar desafíos, por ejemplo, si estamos en una situación en nuestra vida, no sé, tenemos un trabajo en el que no nos sentimos bien y tenemos este pensamiento de necesito cambiar de trabajo, necesito buscar algo mejor, tal. Ese camino del héroe sería como tomar la decisión de decir, ya, o sea, ya está, me da igual, voy a arriesgar sin tener la seguridad de tengo otro trabajo, tengo tal seguridad. ¿Podríamos decir que eso es el camino del héroe? Sí y no. Bien. Porque es verdad, o sea, lo dijiste bien, porque es en el momento en el que tomás la decisión, Ajá. ya sos otra persona. Entonces, después lo que viene a continuación quizás no es dejar el trabajo, pero ya te percibís diferente. Vale. Porque te permití, o sea, acabaste de permitir en vos la posibilidad de dejarlo. Y realmente, seguramente vamos a hablar de esto, pero ese cambio de punto de vista, ese decir, che, me permitiría si mañana quiero o si algún día quiero dejar de trabajar. Mm. Eso nos calma, nos hace confiar más en nosotros y a partir de ahí también nos podemos dar cuenta que quizás nuestro problema no era el trabajo. Por eso me interesa mucho que realmente se entienda esto porque eh, aparte lo experimento y lo vivo, no es que solo bajo teoría, o sea, por eso me apasiona esto. Saber que lo primero que todos somos capaces de hacer, y acá casi que no hay excusas, digo casi por las dudas, es cambiar de punto de vista, ver las cosas de una forma distinta, porque eso ya nos va a bajar los niveles de estrés y de sufrimiento. Y sin niveles de estrés y sufrimiento tenemos otra percepción de la realidad y nos permite otras opciones, otras decisiones. Mm. Claro, fíjate, estamos hablando de punto de vista, perspectiva, de la mentalidad que tenemos ante una situación, ¿no? Y me gustaría que hablemos de esto que ya venimos en algunas conversaciones, me ha transmitido bastante cosas sobre hábitos, sobre eh, cómo crear un hábito, cómo funcionan los hábitos. ¿Qué es un hábito? Cuéntanos qué son los hábitos. Tomar agua. Em, ok, un hábito es algo que habitualmente se hace. Bien. A mí me gusta decir que me gusta comparar, como ya sabes, el hábito con la identidad. Porque abre un poquito más la percepción de lo que es un hábito. Un hábito no es algo que se repite, es algo que ya naturalmente en uno Ujú. se repite. Entonces, yo lo que repito todos los días genera mi identidad. Ahora, si yo quiero cambiar mis hábitos, porque esta es un poco la temática que trabajo y traigo otra perspectiva, el repetir cosas nuevas o forzarme a no hacer algo va a ser, no va a ser en un principio coherente con mi identidad. Por eso es muy difícil crear un hábito nuevo, dejar un hábito y la gente sufre mucho. Sobre todo porque la neurociencia es conocido esta parte donde dice el cerebro aprende por repetición. Ujú. Y no es del todo así. De hecho, hasta podría ser la repetición una consecuencia del aprendizaje, porque de hecho en realidad aprendemos por una carga emocional y aprendemos también por estar bajo estrés y sobre todo por una necesidad auténtica. Que esto es lo que va a determinar cuál de todos los millones de hábitos saludables y positivos es el tuyo. Si no caemos en la neurosis de todos los hábitos positivos, los incorporo todo y soy una persona perfecta. No es así. Entonces, para mí el hábito es la identidad. Ujú. Es, es como mi portada, ¿no? Vale. Entonces, fíjate, ya sabemos cuáles son los buenos hábitos, cuáles son los malos hábitos, ¿no? Y siempre, vale, hay que tener buenos hábitos y siempre como vamos persiguiendo esta narrativa, ¿no? De hay que tener buenos hábitos para sentirnos mejor, para ser Mm. mejor persona, ¿no? Claro, podríamos debatir cuáles son esos buenos hábitos y cuáles no, pero traigamos un ejemplo, por ejemplo,
el entrenamiento, ¿no? Entrenar fuerza o cualquier tipo de entrenamiento. Sabemos que tener una práctica, un entrenamiento regular nos va a hacer estar mucho mejor, sabemos que tiene muchos beneficios para nuestra salud, ¿no? Pero en mi caso concreto, a veces me ha pasado que me he propuesto a seguir un programa, un entrenamiento, vale, voy a entrenar 5 días a la semana. Y luego ha llegado un momento en el que he estado unas semanas entrenando, pero ha llegado un momento en el que se crea una resistencia que cuando llega el momento de tener que entrenar, pues empiezo a poner excusas. Bueno, no, quizá este entrenamiento no sea el mejor, quizá hay otras opciones. ¿Por qué ocurre esto y cómo gestionamos esto? Agus. Ok, es complejo, me interesa mucho. Vamos a intentar como desglosarlo. Eh, Partimos de que en algún momento detectaste que ese es un objetivo para vos, es una necesidad tuya, ¿no? Viste a alguien, tuviste la experiencia, algo te inspiró, dijiste, o tenés un juicio sobre eso, esto está bien, lo quiero para mí. Entonces salís a la realidad y tenés que bajar eso a tierra. ¿Qué implica? Tantas horas, tanto esfuerzo. En ese momento suceden un montón de cosas. Primero, si no naciste entrenando, que la mayoría de las personas no nació entrenando, o no tuviste padres que entrenaban, vas a tener que aprender no solo un lenguaje, sino tiempos, ¿no? Lineales del cuerpo. Vas a tener que desafiar cosas que parecen que son malas, como el dolor, ¿no? Y entenderlas de una nueva manera. Pero mientras tanto tu mente te está diciendo, ¿estará bien esto? ¿Será bueno? Llegarás cansado al trabajo y un montón de cosas mentales que empiezan a frenar el desafío enorme que es un hábito nuevo. Y por otro lado, todavía no está construida ese camino neuronal donde el hábito de entrenar fuerza es parte de tu identidad. Porque sí hay personas que ya crearon esa parte de su identidad y lo difícil para ellos sería no entrenar, ¿no? Entonces, suceden muchas cosas. A mí me gusta entender cualquier objetivo como un proceso a aprender del proceso. Quiero explicarme bien. Yo considero es mi caso, yo considero que ahora, en este momento de mi vida, el entrenamiento de fuerza para aumentar de masa muscular tiene que ver conmigo. Entonces voy a conseguirlo. En ese proceso van a aparecer un montón de dudas y yo tengo que saber ejecutar lo que tengo que hacer para conseguirlo. Necesito la información, obviamente. Y negociar con todos los pensamientos y creencias que aparezcan. En el momento que salís a correr, que estás entrenando y hay como una ansiedad, unas ganas de no hacerlo, también, si te pones a prestar atención, hay juicio sobre eso, ¿no? Porque de repente hay un punto de contradicción. Algo te dice que sí, pero otra cosa te dice, hay cosas más importantes, quizás no lo conseguís, ¿no? Son creencias, pero son muy invisibles. Porque las creencias tienen que ver con una visión que ya está predeterminada. Uno no sabe que ya está predeterminada, uno cree que ve todo. Pero en realidad, internamente, uno tiene una visión de yo no soy así y no hace falta repetirlo para que sea. Es nuestra base. Tenemos que demostrar que somos diferentes. Entonces, hay que ser conscientes de esto. Hay que saber que vamos a atravesar dragones, hay que saber que vamos a atravesar enemigos, y somos nosotros siempre. Y hay que saber que no solo se trata de conseguir el tesoro, sino de descubrir quiénes somos a partir de eso. Por eso también cuando sabes esto, se hace más liviano llevar un entrenamiento, porque no solo vas a conseguir masa muscular, fuerza y salud, sino también vas a aprender a desafiar estos dragones. Claro, necesitamos, para crear este hábito, ¿no? O si me comprometo con el entrenamiento de fuerza, pues necesito voluntad, necesito fuerza de voluntad, ¿no? Ahí tocaste el tema. Ok, fuerza de voluntad. A mí me gusta
trajiste esto a propósito, lo sé. Porque a mí me gusta pensar que hay dos motores, ¿no? Que tenemos, en principio. La motivación, de la Ajá. etimología de motor, ¿no? De movimiento, de emoción. Esa sería como la gasolina de buena calidad, ¿no? Ajá. Que se aprovecha más y, claro, nace de una emoción. Entonces, te diría que es como cuántica. Se puede reciclar constantemente. Es una emoción que me lleva a conseguirlo. Y por otro lado, la fuerza de voluntad, que al parecer es como ese motor, es como pedalear, ¿no? Me quedé sin batería, sin Vale. nafta y ahora uso mi fuerza. Y me gusta entender en qué momento se puede usar cada una. Ajá. Sin duda que hay dos tipos de personas. Los que están acostumbrados a usar la fuerza de voluntad y creen que todo se consigue a fuerza de voluntad. Ahí yo me preguntaría si qué tanto de las cosas que hago realmente quiero o quieren los demás o hay otras creencias que me llevan a elegir eso. Sobre todo cuando está considerado correcto. Es muy fácil entrenar fuerza cuando está considerado saludable, ¿no? Ujú. Em, pero cuando querés entrenar por estética, por ejemplo, ahí ya se te vienen visiones de otras personas que quizás no consideran que eso sea algo bueno. En fin, entonces por un lado, la fuerza de voluntad sirve. Y a mí me gusta decir que la fuerza de voluntad se entrena en tiempos de paz, ¿no? Cuando Mm. estoy trabajando con motivación, aprovecho y entreno mi voluntad, me pongo a prueba, porque tengo de fondo una emoción que me acompaña. Y, y es una buena noticia, ¿no? Estar pudiendo entrenar la voluntad. Y en tiempos de guerra, utilizo ese aprendizaje. Pero en tiempos de guerra, también hay que entender que no pueden durar mucho. Porque yo necesito que la motivación sea parte. La motivación va a identificar, primero, que el camino donde estoy eligiendo tiene que ver conmigo. Si no hay motivación en mi camino, es duro esto, ¿no? Pero yo empezaría a cuestionarme si realmente tiene que ver conmigo. Y es duro en personas que estudiaron durante años carreras, trabajaron durante años de un trabajo que incluso les gusta. O sea, yo toda mi vida, hasta los 22, amaba la música es buena, a todos les gusta la música, era el músico de la familia. Era bueno en música, ¿quién puede decir que ese no sea mi destino? Entonces me empezó a ser muy doloroso dejar de ser yo Mm. en ese momento. Sin embargo, el trabajo de decir, bueno, ¿qué necesito hoy realmente? Más allá de mi ego y de que lo que yo haga está bien. ¿Qué necesito hoy? Y eso me fue llevando a otras cosas, hablando de mi ejemplo, ¿no? Pero motivación, fuerza de voluntad, tiempos de guerra, tiempos de paz, yo lo empezaría a ver así para saber en qué momento ejecutar cada cosa. Claro, y detectar, ¿no? En qué momento estoy actuando por la motivación o en qué momento también necesito fuerza de voluntad, ¿no? Y Sí, tengo que poner o tengo que sacar esa fuerza de voluntad total. para integrar según qué hábitos o qué cosas, ¿no? Y la fuerza de voluntad tiene un entrenamiento específico porque básicamente implica eh, el uso el buen uso, aprender a usar la dopamina, que es algo que no se ve, Mm. pero sí que el conflicto con la voluntad tiene que ver con eso. El no estar acostumbrados a premiarse antes de recibir el premio. ¿Ah? Si yo quiero cambiar mi cuerpo y me visualizo el cuerpo de Arnold Schwarzenegger y hoy me veo así, yo voy a tener que saber recompensarme sin ver el resultado. Bien. Ese es el trabajo también de la voluntad. Eso va a hacer que yo pueda entrenar durante 10 años y pueda recibir la satisfacción. Vale, aquí hay algo muy interesante que has dicho dopamina, la palabra dopamina. Bien. Entonces, vamos a intentar explicar un poco esto. El entrenamiento de fuerza, entrenas, por ejemplo, y cómo actúa el entrenamiento de fuerza, la relación que tiene con la dopamina. Mira, en profundidad no es algo que yo investigue mucho a nivel así fisiológico. A mí me Ajá. gusta, insisto con esto, me gusta usar mucho la neurociencia, la fisiología, para explicar cosas que ocurren a nivel espiritual, ¿no? Como lo digo yo, Vale. o para explicar cómo la ciencia habla del camino del héroe. Entonces, no sé específicamente el mecanismo biológico entre el entrenamiento de fuerza y dopamina.
Sí sé que el ejercicio genera dopamina en general. Vale. El entrenamiento de fuerza más es de los más estudiados a nivel de los beneficios de los neurotransmisores. Me interesa más la dopamina en términos de, de entender que se trata de la hormona de la recompensa. Y la recompensa ocurre antes de que llegue la recompensa, ¿no? Por eso yo ya empiezo a segregar dopamina cuando sé que voy a agarrar el teléfono. A Vale. partir de eso, si yo entiendo qué es lo que está sucediendo, cuáles son mis ganas de agarrar el teléfono o cuáles son mis ganas de entrenar, entiendo si tengo asociada la dopamina a la fuerza de voluntad, que sería lo más positivo, o si la tengo asociada a lo que sea, ¿no? Ujú. A mí me interesa eso, como entender solamente ese panorama para que cualquier ser humano pueda elegir cómo usarla. Y entender que es algo que sucede, lo puedes Ujú. modificar. Ujú. Puedes asociar distintos pensamientos o creencias a una actividad que podría ser más dura o difícil. Claro, entonces nuestro cerebro siempre está buscando dopamina, ¿no? Siempre Es mm, adictiva, sí. es adictiva, vamos buscando dopamina. Coger el móvil y estar haciendo scroll ahí en Instagram Te un da rato, dopamina. te da dopamina. Inmediata, ¿no? De forma inmediata en cuanto agarra el celular. Bueno, aquí estás diciendo que ya el hecho de pensar voy a agarrar el celular ya me Sí, está produciendo, ¿no? sí, porque justamente Dopamina. lo que tiene la dopamina es que se anticipa. Vale. O sea, la inteligencia del cuerpo es, te doy dopamina porque vas a avanzar hacia algo que querés. Mm. Eh, si querés terminar, porque ibas a hacer una Claro, no, pregunta. sí, y claro, entonces digo, el entrenamiento de fuerza también te va a dar dopamina después de hacerlo, ¿no? Una vez lo has hecho, pero a eso es a lo que te refieres con asociar el entrenamiento de fuerza. Es como, vale, yo sé que ahora me cuesta y tengo que tener voluntad, ¿no? O tener el hábito de ponerme a entrenar fuerza, pero asociar eso a luego voy a conseguir mi recompensa, luego voy a Sí, tener esa dopamina, sí. ¿no? Es necesario tener un anclaje y construir eso. Arrancamos así. A priori, cuando yo voy a estudiar un idioma nuevo, voy a hacer un deporte nuevo, un aprendizaje nuevo de lo que sea, o un cambio de identidad, o quiero ver las cosas de una forma distinta, está bueno entender, no es necesario, porque no es necesario, pero está bueno entender lo que va a ocurrir. Vas a entrenar un nuevo circuito que necesita de repetición, pero no solo de repetición, necesita que le des un sentido. Porque si le das un sentido, se genera más rápido. Entonces, esto es lo que yo digo un poco, la neurociencia dice, aprendemos por repetición, pero aprendemos mucho más rápido repitiendo emocionalmente. Porque la emoción le genera una carga que hace que ese nuevo circuito se considere importante. Si yo me emociono en ese aprendizaje, puede ser cualquier emoción, porque la Ujú. emoción subraya de por sí. Si yo me emociono, ese aprendizaje, mi cerebro va a decir, esto es importante, vamos a aprenderlo, ¿no? Y después un buen descanso, que después podemos hablar de eso. Pero entonces, estos neurotransmisores trabajan en ese circuito. Si yo quiero empezar un entrenamiento de fuerza, tengo que construir mi nuevo yo en el durante. ¿Quién quiero ser cuando voy a entrenar? ¿Con qué lo quiero vincular? Visualizarme, ¿no? Hay un montón de herramientas, pero esta enfermedad de recibo placer inmediatamente con una sorpresa o lo que pueda aparecer en Instagram hace que me olvide que la naturaleza es yo me doy placer mientras voy a conseguir lo que quiero. Mm. Mm. Vale, me encanta, me gusta, Agus. Entonces, fíjate, ahora me gustaría que hablásemos de la meditación un poco, porque desde la neurociencia se estudia y hay ya bastante evidencia, ¿no? Sobre la meditación y se estudia cómo actúa la meditación en todas esas conexiones, ¿no? Neuronales y, en nuestro cerebro. Entonces, hay algo que me parece súper, súper curioso y es como, estoy meditando por 10 minutos
y me cuesta un montón estar esos 10 minutos concentrado, sentando, meditando, ¿no? Pero estoy 30 minutos con el móvil mirando Mm. Instagram y se me han pasado de forma fugaz, que parecen 2 minutos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué ocurre eso? Lo mismo que estábamos hablando recién. En el momento en que te sentás a meditar, el cuerpo necesita una recompensa, necesita algo, necesita solucionar algo, resolver. No está acostumbrado, porque somos una cultura en general que no nos acostumbramos al no hacer nada. Hay una creencia de la productividad muy grande. Entonces, en el momento en que le das la orden a tu cuerpo de ahora no tenés que hacer nada, eh, va a empezar a buscar satisfacción. La otra vez, Nazaret Castellanos, con quien estoy también formándome, da un ejemplo de este efecto de cuando me pongo a meditar y me pica algo, me Mm, empieza a picar el cuerpo. Y lo asociaba con esto mismo, en la necesidad de recibir dopamina, lo que sea, cualquier estímulo, necesito. Y genero un estímulo. Y justamente la meditación es un gran aprendizaje para controlar la dopamina. Y requiere todo esto que vamos perdiendo, que es como el acto de fe, donde sé que en este momento no voy a darme cuenta, no voy a tener evidencia, pero confío en lo que va a suceder a largo plazo. mm, Imagínate, nosotros decimos que necesitamos la ciencia para creer y tal, pero la ciencia está avalando la meditación con toda su artillería y aún así hay como justo la meditación. ¿Por qué la meditación? No, yo voy a mm, entrenar, pero meditar es duro. mm. Claro, fíjate, quizá para entrenar esto, como esa, o sea, controlar lo que hablamos de la dopamina, ¿no? Sería sentarnos, es meditar, podemos llamarlo meditación, a mí me gusta decir sentarme, simplemente sentarme, me siento, cierro los ojos y tratar de no moverme en absoluto, de no hacer nada. O sea, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, pero justo lo que dices de me siento y no me voy a mover en absoluto. Ahí es donde estamos trabajando justo esto, ¿no? Hay muchas formas de meditación. Ya que estamos en este espacio, está bueno como desmitificar ciertas características de la meditación cuando hablamos de lo que la neurociencia sabe y estudia, como Ujú. ciencia cierta. La meditación no es como para la neurociencia, ¿no? No es conectar con algo más allá, no es dejar la mente en blanco, la meditación no es em, estar en paz o calma, viste que se asocia mucho a eh, este estado de, uy, estoy estresado, voy a meditar. No, la meditación es justamente la preparación para cuando te toque estar estresado, tener más herramientas. Lo que estás Claro. haciendo es entrenar el músculo de la atención, que es esta capacidad de detectar cuando tu atención se va y volver a traer. Entonces el cerebro se fija y se ancla a cosas físicas, ¿no? Como algo que veo, algo que siento, por eso en la meditación está bueno concentrarse en la respiración, o hay meditaciones también donde miras a un punto fijo. Distinto a intentar enfocarse en un pensamiento que es algo abstracto, no te puedes agarrar de ahí. Justamente el tema, el problema, podríamos decir, es el pensamiento divagante. Mm, Entonces la meditación lo que pretende es eh, verte como una persona que tiene la capacidad de poner su atención y trabajar en la atención nos va a permitir que cuando tengamos una intención o un propósito podamos poner la atención ahí. mm, Eso es lo que sucede. No es, no es en la meditación misma que se consiguen los resultados. De hecho, los resultados físicos que ocurren en el cerebro llevan... tendrías que meditar 20 minutos todos los días, que hay mucha gente que lo hace, pero te va a llevar 1 o 2 años, no me acuerdo bien cuánto, pero la ciencia determinó que sí. Empieza a modificarse el cerebro mm, físicamente gracias a la meditación. El verdadero resultado es a largo plazo. mm. Mientras tanto es un acto de fe. Vale, pues bueno, yo creo que queda súper claro cómo actúa la meditación y a trabajar la atención. Sí. Em, bien, entonces, Agus, me gustaría ahora hablar de las emociones, traer este gran tema de las emociones.
Me ha gustado antes lo que has dicho, que quiero volver a traerlo, lo de tiempo de guerra y tiempo de paz. Em, Porque el otro día hablabas sobre cómo gestionar las emociones, ¿no? Cómo controlar estas emociones y la diferencia que hay si estamos en tiempo de guerra o en tiempo de paz. Mm. Entonces, hablemos un poco de esto porque me parece muy interesante y muy útil entenderlo. Ok. Voy a arrancar con algo que me parece clave, que es, hay que entender qué es una emoción. Y ahí sí que la neurociencia, o por lo menos yo no encontré hoy una explicación del origen en la neurociencia, ¿no? Porque justamente es donde tiene un límite la neurociencia, no te puedo explicar, bueno, ¿y para qué está esto acá? Mm, ¿No? Te explica cómo es que está ahí, cómo funciona. Eh, pero vinculado con todo esto que estamos hablando, de la espiritualidad y de cómo vivimos también las experiencias, la emoción estaría cumpliendo el rol de ser la comunicadora de necesidades que tenemos nosotros en este momento. Hasta ahí está bueno entenderlo. O sea, una emoción me viene a hablar de qué necesito yo ahora. ¿Qué sucede? Las emociones se comunican a través del lenguaje corporal, o sea, de las ujú, sensaciones y el cuerpo. Fin. O sea, las emociones están acá, acá, y si te pones a prestar atención, están en el cuerpo, no están en la mente. La mente maneja un lenguaje diferente, que es el de la razón, el de la lógica, el de la explicación, ¿no? Lo que sucede ahí es que nosotros intentamos traducir. Entonces, tengo una sensación, esto es angustia. Tengo una sensación, esto se llama así. Se llama así y pasó por esto. Y tiene que ver con esto. Y yo soy, y el otro hizo. Y ahí se empieza a contaminar el mensaje auténtico que nos quieren traer las emociones. mm, Ahí está perdida la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición vendría a ser la emoción no contaminada, nuestra capacidad de escuchar al cuerpo y darnos cuenta de que no hace falta ponerle un nombre para saber qué nos pasa. Queremos poner nombre a todo y explicar todo para decir, no, yo sé, me sentí así porque dijo tal, entonces lo que me pasa es esto. Y ahí contaminamos el mensaje original y nos perdemos. Me gusta introducir la emoción en este sentido porque si entendemos cuál es el propósito de la emoción, entonces la podemos usar a favor y podemos escucharla. Y esto sí lo dice la neurociencia. Cuando se habla de esto, armar tu postura, porque eso genera ujú. una emoción, la emoción que corresponde a la postura, sonreí. eh, Sería un error creer que entonces tengo que andar sonriendo y armando una postura erguida todo el tiempo para ser feliz. Eso es incoherente, es como de afuera hacia adentro, no está sustentado por una creencia. Claro. Pero sí, explicaba el otro día Nazaret, uno puede recibir una emoción que consideramos negativa, o sea que incómoda vamos a llamar, y el primer paso es habitarla, dejarla que esté ahí, que se comunique, perderle el miedo. La emoción tiene que estar, es parte necesaria, te está diciendo algo, no está ahí para castigarte. Y una vez que esté abrazada, sin juzgar, entonces yo recién ahí puedo decir, ok, entiendo esta situación, no la juzgo, ahora quiero volver a recordar cómo era yo, ¿no? Feliz. Y ahí una sonrisa te va a dar el recuerdo de que vos sos una persona feliz, de que esas posibilidades están en vos, y te va a conectar con otros pensamientos. Solo para eso, digamos. Ahora, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, a mí me gusta decir Mm, que si no identificamos esto, vamos a sufrir mucho. mm, Porque lo que generalmente pasa es, en tiempos de guerra, vamos a llamar, me estoy enfermando, me está agarrando una gripe. ujú. Eh, y sé que no tuve los mejores hábitos. Que voy corriendo, hago los mejores hábitos, el mejor ayuno ese día. Empiezo a hacer ayuno, me tomo todos los suplementos, no sé, entreno, medito, ¿viste? Como intentando controlar. En tiempos de guerra, ya está. O sea, lo que te preparé es como un examen, ¿no? Ya está. Es con lo que te preparaste. No hay mucho que puedas hacer. No te castigues. Es un momento donde tenés que confiar en que también hay herramientas más fuertes que vos que están, ¿no? Ese es justamente el camino del héroe, en tiempo de guerra. No sabés cómo vas a sobrevivir, pero hay herramientas más profundas en vos.
O sea, tu cuerpo sabe. Ahora, es un buen momento para tomar conciencia de qué te hubiese gustado tener cuando comenzó la guerra. Entonces, a partir de ahí, eso va a hablar de qué para vos es necesario si mañana comienza otra guerra. Me voy a preparar, quiero estar más fuerte, quiero estar más lúcido, quiero haberme sentido más, con mayor autoestima. ¿Qué me da autoestima? Un cuerpo más flexible, más fuerte, una alimentación más coherente con mi estilo de vida, no sé. Entonces, voy a construir esto y sé que lo estoy construyendo para tiempos de guerra, ¿no? También es una visión estoica, de alguna forma. Sí, totalmente. Claro, y trayendo algún ejemplo más, cómo actuar ante algunas situaciones. Por ejemplo, algo muy común ante una discusión, no sé, con mi pareja o con alguna otra persona. Ese momento en el que tenemos opiniones opuestas y tenemos alguna discusión y sentimos como esa emoción, como la ira, ese enfado sube hacia arriba. Bien. Y acá voy a hablar de una visión mía que está fundamentada. Ajá. Bueno, ya no sé si... Es una visión mía, es con la que yo elijo vivir, pero sí, sí está fundamentada, la verdad. Ujú, Que es la confrontación. ujú, Este es el punto de mayor cambio para la mayoría, que nos criamos evitando la confrontación. No queriendo ser culpables, no queriendo generar un conflicto porque eso está mal. Y en tiempos de guerra, yo creo que generalmente, obviamente depende de un montón de cosas, pero en tiempos de guerra a veces hay que plantearse si no es necesario la confrontación. Sabiendo que puedo perder, puedo salir herido, puedo molestarle al otro, pero es el momento donde yo me voy a descubrir con parámetros basados en la realidad. Lo que sucede en tiempos de guerra es que me guardo mi expresión, me guardo la forma en la que yo quisiera ser, en la que me quisiera expresar, y para no generar conflicto. Y ya hay un estrés, que es la guerra, y encima hay otro estrés, que es yo en esta situación no voy a ser yo, me voy a guardar. Y cuando somos personas que constantemente hacemos eso, empezamos a acumular un montón de estrés, porque la vida nos sigue pidiendo guerra. Pero mientras nosotros pensemos que la guerra es algo malo, no vamos a entender que hay algo ahí para nosotros. O sea, quizás en esa discusión, en esa incomodidad, eh, realmente voy a conocer la opinión del otro. Realmente voy a saber de lo que soy capaz. Me voy a conocer más a mí. A mí me gusta ver que cuando hay guerra o hay conflicto, hay un llamado a la aventura. mm, Eh, Ahora, ¿cómo se fundamenta esto en la neurociencia? Porque el camino del héroe o la espiritualidad ya de por sí lo fundamenta. Eh, lo escuchaba Andrew Huberman hablando de esto, y lo explicaba bastante bien. Cuando hay una amenaza y ujú, se activa mi sistema nervioso simpático, naturalmente hay tres opciones, que es me escondo, corro o ataco, confronto. Eh, y a partir de cada decisión van a suceder distintas reacciones biológicas. ujú, Lo interesante acá es que cuando yo elijo confrontar, existe por naturaleza una segregación de dopamina que me está premiando anticipadamente por mi decisión de confrontar. Eso es una explicación biológica de por qué hoy sobrevivimos y estamos acá y por qué somos el resultado de los que sobrevivieron, ¿no? De la evolución. El que confrontaba es el que se conoció más, el que descubrió nuevos recursos, el que aprendió formas nuevas de enfrentar, con riesgo, obviamente. Entonces, a eso le sumamos la inteligencia de poder prever si es una buena, si mi vida depende de eso o no. Pero sí está claro que cuando yo voy a confrontar ya tengo un premio por avanzar hacia el mm, conflicto. mm. Entonces, a mí me hace confirmar que esto de elegir cruzar el umbral, de elegir enfrentar los miedos, tiene mucho sentido en el autoconocimiento. Mm. Claro, aquí, cuando ya el hecho de confrontar, como dices, biológicamente tiene mucho sentido, ¿no? Pero
justamente es en ese momento el ejemplo que decíamos de la discusión, justamente en ese momento que estoy confrontando, para mí es cuando menos claridad hay, ¿no? Es un momento en el que no hay claridad y quizá voy a decir cosas o voy a ver la situación desde una perspectiva que no sea la más adecuada, ¿no? Entonces, como en ese momento no es mejor distanciarse de la situación. A ver, acá me gustaría como darle sustento a esto que venimos hablando con un ejemplo que es lo mejor. Cuando estás en medio de una discusión que podés contestar mal y no tenés claridad, muy poca claridad te va a dar el seguir pensando. Ajá. Y la realidad es que a mí me gusta entendernos como una de nuestras necesidades básicas que dejamos mucho de lado, porque se puede, es la expresión. Generalmente tiene que ver con la expresión. No es tanto el conflicto lo que me afecte, sino que yo no me estoy expresando como quisiera. Y no me estoy expresando como quisiera porque juzgo la forma en la que yo quisiera expresarme. Considero que está mal, que no hay que hacerlo, ¿no? De vuelta, separación. Entonces sí considero que un conflicto es una oportunidad para yo expresarme mal, de manera, como yo digo, bruta, porque esa parte de mí está negada, porque nunca la habito, porque creo que está mal, porque creo en el bien y el mal. Pero solamente ahí me voy a conocer, solamente ahí me va a dar claridad. Yo necesito el otro. Hoy estamos en un contexto donde particularmente hay como una... No hay que tocar a nadie, no hay que vincularse, todo es peligroso, somos muy sensibles y no nos podemos conocer. Porque si yo no me confronto, no escucho tu opinión, no digo mi opinión y nos chocamos, nos separamos, nos volvemos a unir, no me estoy conociendo a mí. Entonces, yo sí creo que es importante la confrontación. Después uno va a descubrir cuándo sí o cuándo no. Pero necesito que me pongas límites. Yo necesito decirte lo que pienso y correr el riesgo de que no quieras formar parte de mi vida si yo pienso así. Porque entonces yo estoy siendo fiel y coherente con mi pensamiento y vos con el tuyo. Y a veces hay un dolor, ¿no? De esa separación, lo que eh, en el camino del héroe es la noche oscura del alma, ¿no? La soledad por haber elegido un camino propio. Es duro, ¿no? Para todos, por igual. Tiene que ser duro. Y ahí empiezan a caer las fichas. Ah, yo dije, y yo pensé, y la otra persona tal, entonces me daba miedo. Pero está basado en la realidad y no en la interpretación. Si yo evito una discusión con mi pareja o con vos, me voy y me quedo pensando en lo que hubieras dicho y lo que yo tuviese, y sigue, y manejo un estrés que es el que no queremos. Y realmente estoy alimentando ese pensamiento, esa perspectiva de la situación, ¿no? Y quizá voy acumulando más pensamientos que están relacionados con esa situación y en algún momento van a explotar, ¿no? Total. El verdadero acto de amor es, mira, yo me voy a expresar como yo creo Exacto. para que me incomodes cuando me demuestres que hay una otra forma de verlo. Eso es un acto de amor propio, porque cuando... O sea, yo en el momento de confrontar sé que tengo la posibilidad de perder, pero no lo veo como una pérdida, lo veo como un verdadero aprendizaje, que me va a incomodar. Por eso, en este contexto, no digo que siempre sea así, pero invito un poco como a la confrontación. Porque a veces nos olvidamos, porque queremos dejar a todo el mundo cómodo, no ser culpable de nada, Sí, pero vos también necesitabas mi confrontación. claro. Claro, al final es actuar con coherencia Sí. y para mí es decir lo que pienso, tal cual. Decir las cosas tal y como las pienso y expresarlas en ese momento, para bien o para mal. Y ya. Sí. Pues bueno, te podría estar haciendo 1000 preguntas más sobre esto, Agus, porque es que me encanta de verdad hablar sobre todo esto, pero bueno, quiero ser respetuoso con el tiempo, no quiero alargarme demasiado. Bueno, y sí que me gustaría que nos contases cómo abordas, porque tú haces mentorías y ahora
sé que estás en diferentes proyectos ofreciendo un seguimiento, una guía, ¿no? En cuanto a mentalidad y todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, ¿cómo es esa guía? ¿Cómo son tus mentorías? Que nos expliques un poquito cómo es el proceso para una persona que quiera estar contigo en una Ok, mentoría. gracias. Generalmente son encuentros grupales o personales, dependiendo de las necesidades de cada uno. Y yo lo divido como para entenderlo con más claridad en etapas. Generalmente, cuando alguien necesita eso o va en búsqueda de una guía, estamos en un momento de falta de claridad o bloqueo. Ujú. Entonces, primero trabajamos en identificar qué nos está bloqueando. Y ahí hay distintos métodos, pero el desafío es un poco ver la estructura con la que estamos viendo. Y eso realmente es necesario que alguien te despeje. Alguien que tenga obviamente la capacidad de entender cómo funciona esto, ¿no? De las proyecciones y tal. Entonces, eso funciona muy bien. Y lo real es que en ese momento, cuando podés ver la misma situación de una forma distinta, y sucede un montón, la verdad es que yo confío en que ya está ahí. Porque después es como procesar esa nueva forma de ver y empiezan a caer las fichas. Después las personas que quieren más guía en, bueno, cómo uso esto, o las personas que por ahí les cuesta más la novedad o actuar diferente porque tienen muchos juicios, trabajamos ya más en una parte que yo llamo como el entrenamiento en mentalidad de emociones, que es como, por un lado, es conocer tu cuerpo, tus emociones, tu mente, cómo funciona, para entender por qué estás diciendo lo que decís, estás pensando lo que pensás, estás yendo o no a donde querés o tenés que ir, y te puedas entender. Y en el entenderte vas a poder ver las cosas de otra forma y vas a poder tomar otras decisiones. Y después hay una tercera área que está más ligada a ya lo que es la estrategia, la productividad, paso a paso, porque sí es verdad que hay herramientas cuando uno ya sabe lo que quiere y encaró un objetivo, un proyecto, lo que sea. Y sí, ya hay conocimientos, hay formas que sabemos que funcionan, como desde la organización, desde los hábitos, desde optimizar la energía, recursos también de enfoque y tal, que también aparece mucho. Qué guay. Pues bueno, vamos a dejar abajo, aquí en la descripción del vídeo, tus datos, como tus redes sociales, cómo pueden contactar contigo. Y yo la verdad que estoy súper a gusto, súper feliz, súper bien con lo que hemos conversado, Agus. No sé si quieres compartir algo más. No, yo también estoy súper contento. Me encanta tener personas con las que puedo hablar de estas cosas. Me encanta que me hayas invitado. Y, y nada, Bueno, por muchos más. pues muchísimas gracias, Agus, y hasta la próxima. Gracias, amigo. Muchas gracias.